Dirección de la punción. El ángulo de la punción depende de las características topográficas del punto elegido y su estructura diana. Tenemos la punción vertical. La punción vertical, por lo general la punción vertical se realiza sobre zonas corporales, musculares o adiposas, que es la punción en 90 grados. En este caso la aguja se introduce perpendicularmente a la superficie cutánea y en este caso se puede profundizar también, como les explicaba anteriormente. La punción oblicua, la aguja es insertada con un ángulo de 30 grados a 50 grados respecto a la superficie cutánea. Es adecuada para aquellos puntos con poco tejido blando, evitando el peligro del neumotórax, por lo que la aguja debe ser desviada en la dirección de la flévula. Por todo ello, la punción oblicua se aplica con frecuencia a nivel de la cabeza y el tórax. Hay que tener mucho cuidado en los puntos que están localizados en la parte del tórax, como les puse acá, porque puede provocar un neumotórax. En el caso de la espalda, la aguja también tiene que ser localizada con una punción oblicua en el caso de los pacientes delgados, o en los pacientes que tienen poca grasa o en los pacientes asténicos. Pero en el caso de los pacientes que tienen mucho tejido adiposo, en el caso de los pacientes que tienen mucha masa muscular, es recomendable una punción vertical en la zona de la espalda, pero sin profundizar mucho. Por último tenemos la punción horizontal. En la punción horizontal la aguja es introducida con un ángulo de 5 a 15 grados respecto a la superficie cutánea, puntos situados de una capa muy fina de tejido blando, como por ejemplo en el caso del cráneo, o puntos que están localizados cerca de estructuras óseas también, para así evitar el daño de la aguja y evitar el dolor del paciente también. Aquí tenemos los tipos de ángulos que se pueden utilizar. Tenemos el ángulo de 90 grados, este de acá. Este se utiliza más que todo en la zona de abdomen, en la zona lumbar, en la zona de los brazos, en la zona de las piernas, en la zona de las pantorrillas, en la zona del glúteo, ya que hay mucho tejido adiposo y hay mucho tejido muscular también, y podemos profundizar sin ningún miedo a la agujita. En el caso de la punción oblicua, que es la punción de los 45 grados, está acá. Esta se utiliza, como les venía explicando, en el caso en los puntos que están localizados cerca del abdomen, en los puntos que están localizados cerca de órganos vitales también, en la espalda es muy importante, en la zona del cuello también, en la zona de la cabeza y en la zona de la cara. Y por último tenemos una punción de 15 grados. Acá. Esa punción se utiliza en zonas muy superficiales, o en el caso de los niños también, o para provocar un estímulo leve. Y se utiliza más que todo en puntos que están situados cerca de estructuras óseas, como les explicaba anteriormente. Como subtema 5, este es un punto muy importante también, ya que mediante nosotros vayamos avanzando en la práctica y vayamos adquiriendo una práctica, vamos a conocer los estímulos que produce la acupuntura. Por ello es importante practicar mucho, practicar bastante. Como subtema número 5 tenemos la aparición de ki, o la aparición de la energía, y métodos de tonificación y dispersión de la energía. La llegada del ki o de la energía y la espera del ki o de la energía, tenemos que cuando se inserta la aguja hasta cierta profundidad, la sensación acupuntural puede ser experimentada tanto por el paciente como por el acupuntor. Por el paciente, ¿por qué? ¿Qué puede experimentar el paciente al momento de que nosotros, o al momento de que llegue el ki o que le llegue la energía a la agujita? El paciente tiene una sensación de dolor, entumecimiento, hormigueo, pesadez en el área en donde se inserta la aguja, y puede presentar algún tipo de calambres también, o alguna sensación de corriente eléctrica. Mientras que el acupuntor palpa la aguja, tensa y pesada. Cuando ocurre este fenómeno de reacción se dice que ha llegado el ki o que ha llegado la energía. Este es un punto muy importante, recuerden eso. Cuando no aparece la sensación, hay que examinar el ángulo de inserción de la aguja y la localización del punto. ¿Debido a qué? Debido a que los puntos tienen más o menos, los puntos de acupuntura tienen más o menos 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros de diámetro, por decir así. Entonces la localización del punto tiene que ser muy exacta. Si todo está normal, o sea, si todo está normal con respecto al ángulo de inserción y con respecto a la profundidad, la localización del punto, y si el ki no llega todavía, hay que esperar dejando la aguja sin manipularla durante unos instantes, después de la cual se vuelve a manipular levemente hasta que aparezca la sensación. A esto se le denomina esperar el ki.
Otros métodos para traer aquí son los siguientes. Tenemos el método de rotación de una sola dirección. Sostener la aguja con el dedo pulgar o el dedo índice y girar la aguja de 360 grados o más. Hacer esto una o dos veces si fuera necesario. Como por ejemplo, puedo acercarle más. Por ejemplo, en el primer método que tenemos que insertar la aguja, que tenemos que rotar la aguja a 360 grados, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Con el dedo pulgar y el dedo índice o el dedo corazón de la mano dominante, sostenemos la aguja y rotamos. Le damos vuelta, sin miedo, hasta que el paciente experimente una sensación de calambre o experimente una sensación de corriente eléctrica que recorre el punto también. Otro de los métodos es la vibración de la aguja. Sostener la aguja con la mano fuerte y haga movimientos de avance y retroceso, o sea, de vibración. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Así. Rascar el mango de la aguja con la aguja del dedo índice, lo cual, o con cualquier uña del dedo, ¿verdad? O con cualquier otro tipo de material, en este caso lo que vamos a hacer con el tubito. Y esto va a hacer que el paciente o que el ki llegue también. Por ejemplo, vamos a hacer con el tubito, podemos rascar el mango de la aguja, podemos observar ese movimiento de vibración. ¿Y qué puede experimentar el paciente? Puede experimentar entumecimiento, puede experimentar hormigueo también. Otro tipo también tenemos golpear el mango de la aguja, dar ligeros golpecitos, ya sea con el dedo pulgar, el dedo índice o con cualquier otro tipo de material, ya sea con el tubito también, y lo hacemos de la siguiente manera, así. Esto va a provocar que el paciente experimente una sensación de hormigueo, entumecimiento, calambre, sensación de pesadez también en el punto. Y cuando el paciente nos diga que siente alguna de esas sensaciones, nosotros sabemos que el ki ha llegado al punto. Método de tonificación y dispersión. Hay varios métodos de manipulación de la agujita, o de la aguja de acupuntura, perdón. Pero su acción no va más allá de la tonificación y dispersión. Tenemos que la tonificación es Bu y la dispersión es Xie. Así se denomina en la terminología china. Por la naturaleza de una enfermedad se divide en tipo Shu y Xi. Shu, recuerden chicos que Shu es deficiencia y Xi es exceso. Aquí tenemos en el caso de las barras energéticas del Yin Yang. Utilizamos ese método del Yin Yang acá. Las barras energéticas, recuerden que cuando están en un equilibrio normal están reguladas, pero cuando ellas salen de su eje normal o alguna patología las está afectando, una de ellas tiende a sobresalir, ya sea el Yang o el Yin, no importa. En este caso nosotros tenemos que hacer o debemos de saber qué técnica vamos a utilizar, si vamos a tonificar o vamos a dispersar. El método de tonificación y dispersión. Meter y elevar la aguja. Meter y elevar la aguja se le denomina en Japón o en China yakutaku. El efecto de tonificación y dispersión se debe a la fuerza y velocidad de la manipulación de la aguja. Como por ejemplo, si tenemos unas imágenes donde demuestran cómo se debe hacer la manipulación. Para tonificar con el método yakutaku, elevar la aguja suave y lentamente, luego introducirla con fuerza y rapidez, de la siguiente manera. Debemos elevar la aguja suave, introducirla rápido, suave, introducirla rápido, suave, introducirla rápido. Aquí estamos tonificando. Ahora, en el método de dispersión, se eleva la aguja con fuerza y rapidez y luego se introduce suave y lentamente. En este caso todo lo contrario al método de tonificación con el método de yakutaku. Se saca la aguja con rapidez y se introduce lentamente. De esta manera. Recuerden siempre tener la medida de la agujita
o tener el conocimiento del cuerpo de la aguja, ya que si provocamos una salida o sacamos muy fuerte la aguja, lo podemos retirar del cuerpo y puede ser un poco doloroso para el paciente. Otro método de tonificación y dispersión, tenemos que el método de rotación de la aguja, que es Shennen. El Shennen, como se le denomina en la terminología japonesa, tiene un efecto de tonificación y dispersión también, que se debe debido a la amplitud y a la velocidad de rotación de la aguja. Podemos provocar una tonificación y dispersión con este método. Con el método de la tonificación, ¿cómo hacemos para tonificar con el método de Shennen? Una vez que la aguja ha penetrado a la profundidad indicada, se la gira continuamente con poca amplitud y baja velocidad de la siguiente manera. Tenemos la agujita, profundizamos hasta cierto punto, el punto adecuado, y lo hacemos de la siguiente manera. Rotamos suavemente, despacio, despacio. Tenemos por la agujita, rotamos despacio, despacio. De esta manera. Y así estamos tonificando. Para dispersar, la aguja se gira con gran amplitud y rapidez. En este caso de acá, el método de tonificación se utiliza más que todo en el caso de las hemiplejías o en el caso de que los pacientes sientan debilidad en los miembros o tengan algún tipo de debilidad muscular o tengan algún tipo de atrofia también muscular. En el caso de dispersión, que es la técnica que les voy a demostrar, se utiliza más que todo para contracturas musculares, se utiliza más que todo en el caso de parálisis faciales también, en el caso de los ACV y en el caso de las hemiplejías. Y se hace de la siguiente manera: se gira con gran amplitud y con rapidez. A diferencia del método de tonificación, se gira pero no excesivamente y de manera lenta. Tonificación, dispersión o sedación. Ahora, tonificación y dispersión simultánea. Este método se utiliza para tratar las enfermedades que tienen síntomas de Shu y Shi, o sea, de exceso y de insuficiencia, no muy definidos. Después de insertar la aguja, se procede a manipularla de la siguiente manera y se introduce y se gira simultáneamente. El efecto de tonificación y dispersión depende principalmente de la salud en general del paciente. Como tenemos acá, tenemos el método de Yaku-Taku y el método de Shennen. Aquí vamos a tonificar y a dispersar. Se hace de la siguiente manera. En este caso no agarramos la agujita de esta forma, sino que la agarramos de esta manera. En lo que vamos rotando, vamos sacando, vamos metiendo, introducimos, sacamos, introducimos. Y aquí provocamos un efecto de tonificación y un efecto de sedación. En el caso de que no sepamos si tenemos que tonificar o tenemos que sedar. Muchas gracias. Recuerden, chicos, que la práctica es el maestro, por eso les recomiendo practicar bastante. Practiquen ya sea en frutas o practiquen en papel higiénico, practiquen en carne de cerdo, practiquen en su propio cuerpo también, eso es un punto muy importante. Y no tengan miedo de hacerse la acupuntura ustedes mismos o hacer la acupuntura a algún tipo de persona o a algún tipo de un compañero o a su familiar. Muchas gracias.